Bueno, pues bienvenidas, hasta el momento, pura mujer, bienvenidas a la sesión, a la clase maestra más bien, del mes de junio de escritores en construcción. Y el día de hoy lo que vamos a trabajar es cómo ponerle emoción a tu texto. A veces, y a mí me sucede cuando leo textos de alumnos que me piden alguna opinión, lo que suelo ver con frecuencia es que les falta emoción. Por eso mi idea de darles esta clase con 5 tips, 5 consejos, 5 formas de realzar la emoción en los textos, que van a ver que son muy fáciles e incluso se van a dar cuenta de que son hasta evidentes, pero no sé por qué de pronto cuando los escribimos no tenemos la noción de ponerlos en práctica. A pesar de que cuando leemos sabemos que nos enganchamos ahí, ¿sí? Es decir, nosotras como lectoras nos enganchamos en un texto a partir de estas cosas, digamos, estos consejos que yo les voy a dar. Son, digamos, ganchos que hace que al leer una historia, una novela o un cuento, nos enganchemos, nos peguemos al libro. ¿Qué pasa cuando escribimos? Que tenemos que tenerlos en cuenta para emplearlos igualmente, ¿no? Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿qué creen ustedes que hace que una historia sea más amena, más interesante, que me enganche, que tenga más emotividad, es decir, más emoción? ¿Ustedes qué pueden pensar que sea? A ver, posibilidades por ahí, en el chat. Venga de ahí. ¿Qué puede ser lo que me engancha a una historia? Golpes dramáticos. Muy bien, Berta. La incertidumbre, claro. Es decir, aquello que no está resuelto. Y el golpe dramático es eso que hace que el personaje vaya a resolverlo. La intriga, claro, es como yo juego, ¿no? Con el escritor o el escritor juega conmigo. La duda, ese giro de turca o de tuerca será. Yo creo que de tuerca, ¿no? A menos que hagas una historia de turcas. Entonces ahí sí. Suspenso. Muy bien. Descripción de sensaciones, Andy. Excelente. La curiosidad. Bueno, fíjense, en realidad este tema, que la verdad es padrísimo, porque es como añadirle los ingredientes secretos a nuestro texto, es un tema que ya dominamos, porque somos también lectores. Sin embargo, no somos todavía capaces, a partir de hoy lo seremos, de tenerlo en cuenta para cuando escribimos, o no todo el tiempo, porque ya somos escritores, muchos de nosotros que llevamos muchos años ya podemos decir años escribiendo, y sin embargo, por ahí se nos va la sazón que hace que esa historia tenga un mayor enganche, un mejor enganche con quien la vaya a leer. Entonces, todo lo que dijeron en el chat es correcto, menos lo de la turca, todo lo demás es correctísimo. Y ahora sí vamos a ver cinco tips en esta clase maestra que va a hacer que ustedes los apliquen y tengan una mejor noción de cómo el escritor o la escritora, son ustedes, va a poder hacer una historia más redonda. Lo primero que les voy a decir, bueno, lo primero que les voy a pedir es que tengan ahí donde anotar, porque vamos a hacer unos ejercicios por acá, ¿ok? Entonces, si no lo tienen, mientras yo abro el PDF, les voy a pedir que vayan por su cuaderno o su blog de notas o abran la computadora, etcétera, para que nos cunda el tiempo de esta clase maestra. Bien, acá la tenemos. Añade emoción a tu historia y acá está. A ver, ¿qué es aquello que nos va a permitir entender que mi historia, mi narración, mi trama no tiene emoción? Que esté plana. ¿Qué quiere decir que esté plana? Que no haya ninguno de los elementos que haga que el personaje pelee, luche, desee o quiera algo. Algo que está plana es una historia sin cambios, ¿sí? Otra, que se me olvide el personaje y esté distante. Eso significa que el lector no vea nada atractivo en el personaje o lo vea poco atractivo, ¿sí? Otra, que no se sienta al punto de vista del personaje. Acuérdense que un personaje va a ser aquel que vaya en pos de algo, aquel que va a funcionar como el que
resuelve el problema, la crisis de la historia. Si no tiene un punto de vista, es decir, si no tiene o no piensa en particular algo sobre aquello que quiere conseguir, el personaje sería un robot, sería un títere manejado a mi antojo. Entonces, estas son algunas de las cosas que debemos ver que no vayan a estar presentes en nuestra historia. Que sea plana, es decir, que no tenga cambios trascendentales, que el personaje esté distante, significa no se sabe ni qué siente ni qué quiere, no se sabe qué va a conseguir, no se sabe a qué se va a enfrentar y tampoco se sabe qué es lo que piensa al respecto, ¿sí? Ahora, hay muchos métodos que se pueden emplear dependiendo de si yo estoy escribiendo una novela, si estoy escribiendo un cuento, de qué tipo de, vamos a hacer otra subdivisión, ¿no? ¿Qué género, perdón, y en la división del género, cuántos problemas a resolver voy a tener en la trama? Entonces, aquí les pongo 5 en esta clase que son súper generales, ¿vale? Bueno, y aquí sí viene la pregunta que la van a responder ahora y la van a dejar guardada para el final de la sesión. Vamos a ver qué tanto ustedes van a modificar la respuesta. Entonces, por favor escriban, ¿qué crees que puede faltarle a tu texto para realzarlo y hacerlo más atractivo? Yo les acabo de dar algunas alternativas, pero ustedes que están aquí hoy seguramente lo hacen porque han encontrado algo dentro de sus textos que quisieran corregir. Entonces, con base en el tema de la sesión de hoy, de la clase de hoy, ¿qué crees que le falta? ¿Cuál es ese toque, esa poción mágica, este condimento a tu texto que lo puede hacer más atractivo? Y si alguien quiere participar para ver si por ahí hay alguien del mismo equipo y dice, yo también, yo pienso que esto es lo que de lo que cojea mi texto. ¿Qué puede ser? Irene, A veces cuando hago un texto que tiene conflicto, me gustaría para darle riqueza ponerle ironía, bien, ok. ¿Por qué crees que la ironía puede ser un buen ingrediente para realzar el texto, para darle más emoción? porque la ironía te da otro punto de vista. Ujú, Y en un conflicto, generalmente, sobre todo cuando se plantea, pienso, se pone un solo camino y se ve solamente el conflicto. Pero cuando se ironiza, cuando se le pone un poquito de sal y pimienta, eh, lo vemos de otra manera y creo que eso además provoca en la lectura un enganche mayor, como que sentimos más ganas de seguir leyendo. muy bien. Bueno, la ironía, Irene, y muy buena tu aportación, la ironía hace que el pensamiento se desdoble en otra opción, en otra alternativa, ¿sí? La ironía encuentra otros caminos, es como el sentido del humor. Se ve lo que está sucediendo desde otra perspectiva, desde otra forma. Entonces, claro, cuando uno le pone ironía o sentido del humor o sarcasmo, ¿sí? Hace que la perspectiva se pueda dirigir hacia otra posibilidad. Y entonces, ¿qué sucede cuando leemos? Encontramos una puerta abierta diferente, encontramos una forma de pensar que quizás no habíamos contemplado. Y entonces nuestra imaginación tiene más con qué jugar, ¿sí? Entonces, esa puede ser una, muy bien. A ver, mi querida Lilian, ¿qué será que le falta a tu texto? Hola, buenas tardes y buenos días.
Buena. Me quedé pensando en esta pregunta y definitivamente es en los diálogos donde le hace falta que haya emocionalidad, porque siento que al momento de elaborarlos son muy planos, no se ve plasmado realmente la intención del diálogo. ¿Qué podría hacerlo, cómo podría hacerlo más atractivo? Pues es una pregunta de los 64, porque no sé. Por eso estamos aquí hoy. Pero claro, ¿qué sucede con los diálogos? A ver, los diálogos hemos hablado de ellos muchas veces y ya sabemos que su función tiene varias, pero son dos fundamentales. Vamos a poner los dos pilares de los diálogos. El primero es cortar, ¿no? Con la narración. Dale chance al narrador que se vaya a sentar un ratito a descansar, corta la narración, corta la descripción, corta eso que está en secuencia con un diálogo. ¿Eh? No, Así, pagaré con está tarjeta. hablando. Irene. Ya. Corta entonces la narración con el diálogo. Eso es lo primero. ¿Sí? Lo segundo, el segundo pilar, es mucho más fácil que tú a través de un diálogo puedas escribir lo que está pasando con el personaje, lo que está haciendo el personaje, que si lo escribes a manera de narración. ¿Eso qué quiere decir? En lugar de el personaje bajó las escaleras de su casa y entonces sentía que se iba a marear y entonces se cayó y luego un diálogo. Me tropecé por las escaleras y me pegué en la cabeza. ¡Pum! ¿Sí? Esto es, el diálogo también es una herramienta de síntesis. ¿Sí? Entonces, Lilian, con estos dos pilares del diálogo podemos tener que hay que darle emoción. Claro que sí, no podemos decir, no es un telegrama el diálogo, al contrario, es un arma emotiva muy poderosa. Y hoy vamos a ver una alternativa para que ese diálogo pueda funcionar también como una herramienta de, digamos, hacer que nuestro texto tenga mayor emoción. Bien, alguien por ahí tiene Gracias. así de, ay, es que el mío sí, no le hallo a esto, no sé qué hacer. O andamos nomás perdidos en general. A ver, Alberto. Bueno, es precisamente lo que dijiste. Buenos días. Sí, en general creo que a mí me falta concreción, ser más concreto en las cosas y para que el lector se enganche con la historia y la sienta más personal, pero no hallo la forma. Me quedo mucho en la teoría a veces. Ok, Y Alberto, te voy a decir algo, mi queridísimo. Aquí la cosa es que la concreción llega con ¿qué? Con eliminar, con la sencillez. Sencillez no es simpleza, pero la sencillez hace que tú cortes aquello, ¿no? Aquello que no está dejándote ver el texto real. ¿Qué sucede? Que cuando somos proclives a aumentar en adjetivos, a aumentar en descripción, a darle y darle y darle capas de pintura, el texto se vuelve muy pesado y necesitamos tener esa herramienta así en los dedos de corta. Ayer estaba yo haciendo una asesoría con una chica que escribe muy bien y le digo, ya llegó tu tijera oficial porque íbamos a ver un texto y le dije, de cada párrafo te voy a quitar mínimo 5 palabras, mínimo. Y es que yo lo había leído y sabía que esas palabras sobraban. Entonces, ¿qué sucede cuando no llegas al meollo del asunto, cuando no puedes centrarte en algo que normalmente has dado muchas vueltas y has explicado lo mismo de formas diferentes? Entonces, elige una manera de hacerlo y vete sobre esa forma y eliminemos lo demás. El trabajo de edición es importantísimo, ¿vale? Bien, Mari Carmen, ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo le Eh, añades emoción? Buenos días, buenas tardes. A mí me cuesta sobremanera de trabajo como conectar el texto y al personaje y lo que estoy haciendo con alguna metáfora, o sea, como decir otra cosa por lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces me quedo en lo corriente, no sé cómo decirlo, En lo en lo, cotidiano, en lo común. Ajá. en lo común, en lo, ajá.
en vez de darle una elegancia metafórica, muy acá, ¿no? Y vamos, o sea, sí tengo los conocimientos, algunos conocimientos que me podrían ayudar, por ejemplo, de mitología, que me podrían ayudar a conectar eso con la mitología, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pues nomás no, pues nomás no. Bueno, pues ahí te va un consejo para Mari Carmen y para quien diga, ¿cómo le puedo poner ese giro interesante? ¿Con qué creen ustedes? Con la comparación, Mari Carmen. Y es muy fácil. Se sentía como, era como, ¿no? Actuaba como. Claro, no puedes poner una comparación cada párrafo porque entonces sería, ¿no? Cada comparación que hagas, estás invitando al lector a que recree la imagen o el concepto. Entonces, imagínate si cada párrafo metes, es que se sentía como, y luego abajo, y la casa era como, y luego abajo, y su relación parecía como. No, pero cada tanto, y después del cómo, tú puedes aumentar el grado de ingeniosidad, de maravilla de tu historia, dependiendo de lo que le pongas después del cómo, ¿no? Era como un dios de no sé qué, y ahí te vas a la mitología si es tu fuerte. Esto es, la comparación enriquece mucho el texto cuando tiene ahí el sitio adecuado para hacerla, porque hace que la imaginación del lector juegue con él, tenga una imagen que crear. Entonces, inténtalo con eso, mídelas y empieza. Y después vas a ver que solo va a salir. Y ya quizás el cómo, que es una muletilla para si estás empezando en hacer comparaciones y en crear imágenes, después vas a dejarla fuera, porque ya sería, quitas el cómo y era una mujer, y ya le quitas el cómo si fuera algo, ya era una mujer tal cual, ¿sí? Esa es una alternativa, es una herramienta para empezar a jugar con ello. Georgina, ¿a ti qué te pasa? Mira, siento que soy demasiado visual para cuando escribo. Entonces, a mí lo que me gustaría es crear atmósferas a través de los sentidos para efectivamente tener esa emoción. O sea, no nada más vio esto y se movió no sé qué, sino sonidos, piel, ya sabes, los sentidos para, sí. Me encanta lo que estás diciendo. Hoy vamos a ver una herramienta que tiene que ver con eso. Además de los sentidos, el recuerdo, que es una de las herramientas que vamos a ver. Eso quiere decir evocar. La evocación, por lo general, incluye más de un sentido, ¿sí? Tú, Georgina, eres muy buena, vienes de cine, eres muy buena visualmente. ¿Qué sucede? Que uno va desarrollando un músculo, imagínense un tenista, ¿no? Desarrolla estos músculos impresionantes, pero no desarrolla los mismos que un nadador o que un corredor o que un... Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes uno que ya está por encima y muy por encima de tus otros sentidos, hay que intentar que los que no trabajan tanto también desarrollen musculatura, ¿no? Y la evocación es maravillosa. Evocar es traer a la mente un recuerdo que tenga importancia para mí, un recuerdo importante, un recuerdo que pese. Entonces, si tú te traes un recuerdo al presente, no solo lo vas a traer con la mente, con la vista, aunque puede estar en tu mente, lo primero que haga es la imagen, porque es, ¿no? Digamos, Claro. tu vista, tu visión, tu sentido de la vista está aquí arriba. Pero después van a venir otras cosas. Si evocas no sé, un viaje a la playa, si evocas ir al mercado, si evocas una conversación, etcétera, entonces, a partir de la vista vendrá el oído, vendrá el tacto, vendrá. Evoquen y van a ver cómo los sentidos empiezan a aparecer y piden permiso para levantar la mano e incluirse. ¿Sale? Carlos Bedoya, querido, qué gusto verte. ¿A usted qué le pasa? Parece más bien consultorio sentimental. ¿Qué te pasa?
Ay, ¿cómo estamos? Qué gusto volverlos a ver a todos. Igualmente. Días de mucho trabajo. A ver, mi pregunta es, ¿cómo puedes darle más personalidad al diálogo para poder diferenciar entre dos personajes que están hablando? O sea, sé que no es como un guión de cine donde los dos están pivoteando, sino que cuando es tipo novela, hay que ser un poquito más concreto con los diálogos. Entonces, ¿cómo le haces para que no se te empasten las personalidades? Bien, eso es una muy buena pregunta. Vamos a tener una herramienta hoy para eso. Y precisamente es que la personalidad de quien está hablando quede reflejada en el diálogo. ¿Y cómo se hace? De dos maneras. Una, proyectando algo físico del personaje, ahora lo vas a ver. O dos, proyectando algo interior del personaje, por decir algo. ¿No? Dijo, se negó tajantemente, te invento un diálogo, se negó tajantemente a participar de ese fraude. Ujú. Se cruzó de brazos, ¿sí? Estás diciendo, el personaje se está cruzando de brazos y eso hace que lo que dice todavía tenga mejor fuerza, ¿no? Todavía. O, no sé, no, ese es un diálogo indirecto, por cierto, acuérdense. O me niego totalmente, diálogo directo, a participar de ese fraude. Dijo fulanito, se cruzó de brazos, salió y dio un portazo. ¿Sí? Tenía la boca seca y sin embargo alcanzó a, no sé, o tenía la boca seca y sin embargo no pudo evitar un vómito de bilis. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No nada más dices, me niego a participar de eso. Estás diciendo que se cruza de brazos, que da un portazo y que vomita bilis. El hecho de entender que los personajes no solamente trabajan con, o sea, no son como una pegatina, como una, ¿cómo se llama? Se me fue en México, una estampita. Los personajes son como nosotros, si tienen 5 sentidos, ¿qué nos pasa? Que cuando escribimos diálogos, solamente es dijo, mencionó, aseveró. El diálogo es una parte y lo que se dice del diálogo puede ser tanto de lo que dijo, como de lo que sintió, como de lo que pensó, como de lo que... Entonces, Carlos, ¿cómo vas a hacer diálogos más redondos? Y para que no se empalmen los personajes y sepas quién está hablando, bueno, primero deja el dijo y haz algo con el físico de ese personaje para que entendamos quién está diciendo ese diálogo. Ajá. Dijo el alto, dijo el capitán encorvado, dijo la madre amamantando al bebé o, ¿no? Susurró, etcétera. Vamos a ver la herramienta, pero nada más te digo, toma en cuenta lo exterior y lo interno, o lo externo y lo interno del personaje al hacer los diálogos. Consuelo. Ay, buenos días y Buenos buenos días. días. Bueno, mi pregunta venía con poco como desde lo de Lilian, que qué pasaba con el diálogo que reflejara emociones. Pero ahora, conforme he estado pensando, no nada más es que sí va a ser mucho mejor que diga ella, estoy triste, a decir que internamente pensó que estaba triste, va a tener mucho más fuerza, pero compromete a la historia en el sentido de que si ella dice a alguien, estoy triste, entonces tiene que tener una reacción de la otra persona. O sea, eso puede también incluso hasta variar como el resultado de lo que va a pasar, porque no nada más va a decir, ay, estoy triste, pues se lo va a decir a alguien y entonces eso puede o no cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Sí y no, porque ella puede decir estoy triste como una forma de diálogo interior, de monólogo, y no decírselo a nadie más que a ella. De acuerdo, gracias. Entonces puedes decir estoy triste, pensó, estoy triste, dijo y salió inmediatamente del funeral, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta. Todo lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos es un diálogo con nosotros, espejeamos, ¿no? O correctamente dicho, es un monólogo. Ok, Entonces, eso gracias. no la comprometería. Y Madeline, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola Esperanza, bien, gracias. Hola a todos. La Bien. Bueno, pues mi duda es sobre, tal vez en una novela, es en personajes, tal vez no me puede costar trabajo profundizar porque son otros personajes, pero en el caso de experiencia personal, así por ejemplo en el libro de 80 por 80 que comentamos que parecía un tríptico lo que estaba escribiendo, ¿no? Como un anuncio, como que era una experiencia personal, pero era muy, como no expresar más de lo que tal vez yo, debería o hacerlo interesante, la experiencia personal. Ajá. Esto me cuesta trabajo. Por ejemplo, ahorita voy a escribir un artículo para una revista de la escuela de mi hijo sobre gastronomía, que es lo que más estudié, y también siento que lo estoy escribiendo muy plano, o sea, me falta hacerlo interesante. No sé. Ok, mira, esto es algo de lo que más hemos hablado, pero que más cuesta trabajo hacer, porque Sí. somos muy descriptivos en lo general, ¿no? Y Ujú. entonces, aquí acuérdense, ¿cuál es el camino que hay que tomar? Mostrar o decir. Ya se la saben, ¿no? Mostrar o decir, mostrar o decir. ¿A dónde nos vamos? Mostrar. Eso, Mostrar, ¿no? muy bien, mostrar, claro. Sí, Tú dices, estás explicando y entonces que estás creando un texto que más bien podría ser un tratado del tema sobre gastronomía en este caso, porque lo sí, estás explicando. Si tú muestras, ahí entonces recreas una situación, una vivencia, una experiencia. sí, Mostrar quiere decir que el personaje vive aquello que está en la sí, historia. Si tú sí, lo dices, entonces solamente estás creando una serie de significado que parecerían instrucciones, ¿sí? ¿Qué sí. sucede? Es como si les digo a un no mexicano, a alguien sueco, vamos a suponer, y le digo, te voy a explicar qué es el mole. Ujú. Fíjate que el mole es una pasta que está hecha de chocolate con chile y que le echan también esto y esto y esto y esto y esto. Y el sueco dice, ¿qué? ¿A qué sabe eso? Ah, eso no te lo puedo explicar, lo tienes que probar. Ujú, ujú. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Qué Sí, es lo que más importa al momento de hacer un texto? Muéstrame a qué sabe. No me sí, expliques. sí, Porque no, el explicar es como, no tengo ni idea de qué es eso que me estás contando, ¿sí? sí, Entonces, no te vayas por la explicación de, y entonces la gastronomía es esto y esto. No, métete a la cocina, métete explora ese escenario, sí. siéntelo, hazlo con todos tus sentidos, mete diálogos, es decir, muestra una historia, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, Gracias. pues adolecemos de muchas cosas, eso está padrísimo, ¿no? Porque quiere decir que seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos incorporando. Y ahora sí nos vamos a la sesión de esta clase maestra. Voy a compartirles la pantalla y ya han hecho la respuesta, ¿verdad? Ya han escrito esta respuesta de qué crees que puede faltarle a tu texto para realzarlo y hacerlo más atractivo. Varios de sus compañeros entraron a decir, pues yo creo que esto, los diálogos, que nos empalmen, que no sea aburrido, que nos que si le meto la ironía, bueno, ¿ok? Dejen ahí la respuesta, porque vamos a empezar. La primera herramienta que les traigo es el lenguaje corporal. Lo que les decía, el personaje no es una estampita así como que la pones y lo ves. El personaje tiene 5 sentidos, igual que nosotros. Y hay que emplear el lenguaje corporal de los personajes. ¿Por qué? Porque transmite claramente la mayoría de las emociones, ¿sí? Es decir, todos los personajes involucrados en una historia pueden también desarrollarse a través de un lenguaje corporal. El más sencillo de los personajes, un mayordomo. Bueno, el mayordomo se inclina, ¿no? Un mayordomo inglés ahí de la reina se inclina. Ya con la inclinación y con la levita puesta y con la manera de ser, de hablar y el tono de voz, es un mayordomo y no otro personaje. Pero fíjense cómo el lenguaje corporal actúa muchísimo más sólidamente que unas palabras.
Entonces, uno básico, y ahora, es una muy buena opción esto del lenguaje corporal cuando necesitamos una secuencia de un ritmo más rápido, ¿sí? Si corre, si se cruza de brazos, si vomita, si hace los ojos en blanco para arriba, si sonríe, si llora. El lenguaje corporal hace que una escena no sea explicada porque a través de uno o varios gestos sea todo dicho, ¿sí? Entonces, añade también lo que preguntaban por el diálogo, añade un poco de lenguaje corporal junto a una línea de diálogo, sería maravilloso, porque ya no te quedas en el dijo, mencionó, expresó, aseveró, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les traigo un ejercicio por cada herramienta y luego vamos a ver cómo les fue. En cuanto al lenguaje corporal, escriban 5 ejemplos que vayan a ejemplificar lenguaje corporal y lo que sugieren. Va el primero, yo me caigo siempre con el primero. Se cruzó de brazos, lenguaje corporal. Sugiere negación, cierre, poca comunicación. Escriban 5. ¿Qué podría ser un personaje cuyo lenguaje corporal ejemplifica algo absolutamente claro? Ponen eso, ese del lenguaje corporal, y al lado lo que sugiere su lenguaje corporal. Ok. Cristina Chávez, lloro, porque lo pones en presente. Lloro amargamente. Sugiere tristeza profunda y desdicha. Bien. Ok. ¿Quién más? A ver, ¿quién tiene uno cuyo lenguaje corporal sea toda una sentencia en la historia? Marta. ¿Tu micro? Pensé que lo había abierto. Tragar saliva de manera notoria, ¿no? Indica que te cacharon en algo indebido, ¿no? Como dicen, está tragando camote porque le descubrieron el Ok. el Bien. robo o el fraude, algo así, ¿no? Muy bien. Si es notorio, porque luego vamos a ver cuándo no se aprecia físicamente. Si es notorio, entonces fíjense, el diálogo, yo no fui, fue Tete. Trago saliva, ¿no? Y en ese momento quiso desaparecer de la sala. Ya, ahí tenemos un diálogo y lo que dice el narrador, lo que dice el narrador, tragó saliva y quiso desaparecer de la sala, es algo mucho más consistente que si solamente ponemos dijo, ¿verdad? Ahí tenemos un buen ejemplo. Muchas gracias, Marta. Lilian. Alzó la barbilla, se enderezó y cerró los ojos. Muy bien. ¿Y qué diálogo lo pondrías antes? Podría ser, por ejemplo,
que recibiera una noticia muy fuerte la persona, el personaje, quizá, y una resignación ante la noticia que se le está dando. Entonces podemos poner, me temo que falleció. ¿Sí? Alzó la barbilla, ¿no? Me temo que falleció. Dijo el abuelo. E inmediatamente alzó la barbilla. ¿Qué más? Se enderezó y cerró los ojos. Se enderezó y cerró los ojos. ¿Qué nos está mostrando? Me temo que falleció, dijo el abuelo, enderezándose en la silla y cerrando los ojos. Vamos a ponerlo así. ¿Qué nos está diciendo del abuelo? Se endereza en la silla y cierra los ojos. Tristeza y Bien. resignación. Resignación, tristeza, dolor. ¿Ven? Genial. Estamos acompañando con lenguaje verbal y le estamos dando más emoción. ¿Sí? A ver, otro Moni González. Va. Gracias. Yo puse estirar los brazos y abrir el pecho. En el caso de los hombres es como coquetería. Cuando hacen así y luego se echan para atrás. Bien. ¿Y qué diálogo pondrías antes? Está muy divertido. Él, confiado de sus encantos, levantó sus brazos, hinchó el pecho y se sentó y se recargó en el asiento. Perfecto, muy bien. Ese es un diálogo indirecto, ¿verdad? Lo está diciendo el narrador. Ahora, ¿podemos poner un diálogo directo cuando diga, hola, nena? Dijo él, confiado de sus encantos, hinchó ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? No estamos viendo a un personaje mucho más completo cuando nos está diciendo la escritora Mónica, mira cómo es su postura, cómo él trabaja en su cuerpo para hacernos ver que es todo un galán muy seguro de sí mismo, ¿sí? Perfecto, muy buen ejemplo. A ver, vamos con otros. Eva. Acarició la frente del animal y cerró los ojos. Muy lindo, muy lindo. ¿Y cuál sería lo que hay antes? Un diálogo indirecto. Antes, el imponente caballo yacía en el suelo. Me encanta. El imponente Ay, caballo gracias. yacía en el suelo. Y lo que quiero expresar es compasión, resignación, dolor, algo que ya no tiene vuelta atrás. Está precioso. El imponente Ay, gracias. caballo yacía en el suelo. Él se agachó, para estar a la altura, y Ajá. Acarició la frente del animal y cerró los ojos. ¿qué tal? ¿Qué tal estamos llegando a otro grado, no? ¿Verdad que sí? Bueno, ahorita vamos a seguir con sus comentarios. Me encanta que tengan muchos ejemplos, pero vámonos con la segunda. Ya les prometí que en una hora los suelto para que se vean por sus chilaquiles. No van a decir pura promesa. Bueno, la 2. Ahora nos vamos con sensaciones internas. Acabamos de dejar el cuerpo, lo evidente, lo corpóreo, lo exterior. Vámonos con las sensaciones internas. Sería la segunda herramienta para dar más emoción a mis textos. Esto es, todo lo que son mariposas en el estómago, opresión en el pecho, mejillas calientes, manos frías, un corazón acelerado, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el sentido de estas sensaciones internas? Que también nos muestren qué pasa con el personaje o los personajes y qué están haciendo en la trama, cómo se la están pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior, la física? Bueno, que evidentemente esta es involuntaria y no se puede comprobar claramente desde el exterior. Es decir, si tengo mariposas en el estómago, pues disimulo bien, no se me notan y el galán ni se entera. Yo estoy ahí hablando con él muy feliz y no pasa nada porque no se da cuenta. Es decir, estas sensaciones internas son muy fuertes, pero solamente van a ser evidentes ¿para quién? Para el narrador, si es omnisciente, evidentemente para el personaje que la siente y para el lector. Y todos los demás personajes van a estar ahí muy felices sin enterarse todavía, ¿sí? Ahora, son involuntarias, eso es muy, muy importante, porque cuando tú te cruzas de brazos, si ya sabes que eso es
cerrarse, lo haces incluso para tener ese código de comunicación. Pero, ¿qué pasa si de pronto, ¡pum!, el corazón se te acelera? Pues es involuntario. Quisiera que no sucediera, pero estoy asustada y se me acelera. ¿Ok? Entonces, esto es importante para que ustedes lo puedan crear y se parezca a una sensación interna muy, muy, muy similar a la de cualquier ser humano. ¿Para qué es útil? Bueno, ya lo hemos dicho, para comunicar cómo se siente el personaje, incluso cuando oculta o niega el sentimiento. Vámonos. Escribe 5 ejemplos que vayan a ejemplificar, valga la redundancia, sensaciones internas y lo que sugieren. Va el primero. Sentía la boca seca, rasposa, enorme. Sugiero miedo. Y podría ser algo como, me quedan 3 meses de vida, dijo él, sintiendo la boca seca, rasposa, enorme. Fíjense cómo estamos dándole muchísimo peso a lo que acaba de decir el personaje. ¿Quién tiene un ejemplo por ahí? Tavi. Yo andaba haciendo la tarea mal, como de costumbre. Un temblor la sacudió toda. Apenas lo vio entrar. ¡Ay! Maravilloso. Un temblor la sacudió toda. Apenas lo escuchó o lo oyó entrar. Bueno, mejor eso, ¿no? Que cualquier otra cosa. ¿Ya ven cómo le ponemos mucha emoción y mucha enjundia como Tavi a su texto? Sí acentuamos eso interno del personaje. Y todavía lo interno, aunque lo externo es evidente, lo interno es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es involuntario. Muy bien, mi Tavi. Estrellita. Lupita Arias. Hola, buenas. Hola. Hormigueaban sus pies por el deseo de partir. ¡Qué bueno está ese! Hormigueaban sus pies por el deseo de partir, o sea, ya le andaba. Y ya. Involuntario lo es, pero tiene una razón. Ya se quería ir. Fíjense, en lugar de ya se quería ir, ¿qué tal que ponemos un sentimiento involuntario, no? Y también interior. Hormigueaban sus pies ante el deseo de partir. Vámonos. Muy bien. Camila. Y después Irene y Carlos. Sentía que mi corazón se iba a salir. Fíjense, y esa es muy popular, ¿no? Sentía que mi corazón se iba a salir, sentía que mi corazón iba a estallar, sentía que, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Y eso hace que el texto cobre como una dimensión muchísimo más cercana. Muy bien, Camila. Fíjense, Gracias. hasta en lo popular podemos emplearlo. Carlos. Ahí está. Yo escribí, con un hoyo en el estómago. Con un hoyo Todo en el va a estar bien, dijo con un hoyo en el estómago. Así Okay. sería. A ver, Carlos, con un hoyo en el estómago, también la tenemos así como muy de dicho popular. ¿Qué puede ser que pase en tu estómago cuando sabes que todo va a estar bien, pero te da miedito? Pueden ser náuseas también. ¿Cómo Puede ser puedes hacer un hoyo en el estómago? ¿Sintió como si? le pegaran en el estómago.
nada más. Como si le jalaran el estómago, es como ¿no? Un hoyo en el estómago, es un frío en el estómago también. A ver, te regalo una. Sintió como si descorcharan el estómago. Imagínate. Ajá. Eso es como, sí, se quiere sacar el estómago del terror. Sintió como si le descorcharan el estómago y además estás empleando una imagen ahí, ¿no? Entonces, incluso los que son de sentido cotidiano pueden darle un giro, una vuelta y hacerlos un poco más arriba de lo que solemos emplear. Gina. Se le cortó la voz y desvió la mirada para evitar sacarle la lengua. Bien, se le cortó la voz y desvió la mirada. Eso. Muy bien, eso es algo. Ahora, ¿se le cortó la voz es involuntario? Sí. ¿Desvió la mirada es involuntario? No. Ahí tienes la... ¿No? Pues no, porque quiero desviarla, ¿no? Como que es una manera de... Yo ordeno a mi cuerpo que desvíe la mirada. ¿Sabes? Es que siento que a veces como que no quieres decir algo y así, y entonces uy, ¿cómo le hago? Y te traiciona la mirada, pero bueno, ok, entonces esa es voluntaria. Sí, claro. Todo lo que es exterior, estamos empleando una orden del cerebro para que pase. Y todo lo que es involuntario, se cortó la voz, no digo, cerebro, dile a mi voz que se corte, ¿no? Sino que es la emoción que me gana. Entonces, ahí tienes dos, tienes la externa y la interna, y fíjate cómo puede funcionar perfectamente, ¿no? Bien. Gracias. Cookie, Eugenia. Abre tu micro. Perdón, ya. Bueno, yo puse, se paralizó cuando le dije la noticia de su muerte. Bien, se paralizó. Muy bien, se paralizó. Ahora, ¿se paralizó es interna o es externa? Porque en realidad pues es interna, ¿no? Claro, es interna porque no tienes ahí. No lo puedes controlar. O quedó petrificada, también puedes decir. Exacto. ¿Okay? Como petrificada, exacto. Eso, muy bien. Eso es mucho más, digamos, intenso. Evidente, con más peso. Bien. Y Moni, a ver, que no has participado y venga de ahí. A la 1, a las 2, a las 3. Moni perdió su chance. Ahorita te vuelvo a ver, Moni. Vamos a seguir entonces para la tercera. Y acá está. Fíjense, ya vamos con el cuerpo, la parte de fuera. Ahora fuimos con la parte de dentro. Y ahora nos vamos con lo que es la firmeza en el personaje. Fíjense nada más. Incluso cuando narramos la acción en desarrollo, vamos a tener la oportunidad de darle más emoción a la trama. Es decir, ya estamos, no hay diálogo, no estamos parándonos en lo que el personaje siente ni en lo que el personaje involuntariamente hace, pero podemos incluso ahí crear la firmeza en el personaje, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí hay varios que al inicio de la clase de hoy se cacharon y dijeron, es que siento que está plano porque como que el personaje no me dice nada o no dice nada. Bueno, es que hay que narrar los hechos de acuerdo a cómo el personaje o los personajes lo interpretan. Si te metes en el personaje, ahí vas a encontrar qué hay. No lo vas a decir, pero el personaje lo va a poder actuar, ¿sí? Entonces, la firmeza en el personaje es que aquello que el personaje está actuando se entienda como algo categórico, como algo no es bueno ni malo ni nada, sino que es firme, ¿sí? ¿Vieron cómo tembló mi escritorio cuando dije firme? Ok. Ejemplos. Aquí nomás les pido dos. El primero va por mi cuenta. Le exigió terminar con esa relación de amistad. El papá no está nada contento, o el jefe, o el amigo, o el hermano, o quien tú quieras. Le exigió terminar. Es categórico, es una firmeza, ¿sí? No quiso comer más. No le pidió el dinero aunque lo necesitaba
urgentemente, o en positivo. ¿Sí? Hizo todo lo que le pidió. Encontró la respuesta después de muchos días sin dormir. Fíjense cómo estamos siendo firmes. No es de, bueno, tengo un problema, pero como Scarlett O'Hara, me voy a dormir y a ver mañana. No, sé firme, sé categórico. Si estamos hablando de un personaje que ya se acerca a ese nudo de la historia, haz que ese personaje sea firme en lo que está pasando. Y haz que lo que él actúe y lo que él diga sea categórico. Prohibió, quiso, buscó, ¿no? Siempre haciéndolo con esa firmeza. 2 ejemplos, por favor. El mío, le exigió terminar con esa relación de amistad. ¿Qué hay detrás de ese personaje y de esa firmeza? Está siendo categórico. No le pidió, no le sugirió, le exigió. A ver, Paco Zavala, ejemplo. A pesar de la belleza del collar y tenerlo en sus manos, lo dejó en su lugar. ¿Lo qué, perdón? Lo dejó en su lugar. Y, ay, pero lo dejó en su lugar, es como, ¿no? A ver, un poquito más firme. Estamos viendo los lugares del texto, los sitios de la trama, donde podemos ponerle más emoción. Lo dejó en su lugar, está muy suavecito. A pesar de la belleza del collar, se lo quitó de un jalón y disfrutó cuando observó que las cuentas saltaron por todos lados. O sea, a pesar de lo fino del collar, a pesar de lo antiguo del collar, se lo quitó de un jalón y lo tiró por la ventana. Está siendo categórico, ¿no? O se quitó con cuidado y esmero el collar y lo dobló dentro de un paño de seda, porque se la debe haber regalado quién sabe quién. Entonces, estamos siendo, fíjense lo que estamos haciendo en esta clase, identificando dónde poner emoción. Sí. No quiere decir que todo lo vamos a escribir así. Estamos diciendo, ya hice la receta y ahora me voy a darle el toque. Ahora me voy a aderezarla. No todo tiene aderezo, sino que busco qué es lo que va a realzar el sabor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, busquen en su texto dónde puedo meter el sentimiento interior, dónde puedo meter la parte física o dónde puede ser categórico y firme el personaje. ¿Va? Okay. Ok, Georgina Águila. Hola. Hola. Escribí, corre, le gritó, y no espero más. El edificio se empezó a desmoronar. Corre, le gritó y no esperó más. El edificio se empezó a desmoronar. Bueno, corre, le gritó. ¿Falta algo en le gritó? No, nomás le gritó. ¿Qué sería? ¿Y lo jaló? Por ejemplo. ¿Y algo más narrativo? A ver, métete, Georgina, cierra los ojos. Métete en la escena y piensa en ese que está diciendo corre. ¿Qué pasa con su lenguaje corporal? Mira, ahí Georgina Hernán, ahí tu tocaya te lo está actuando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿lo sangoloteó? Ajá. ¿Lo jaloneó? Claro, corre, le gritó jalándolo por la pijama, o corre, le gritó rompiéndole la pijama, ¿no? Jalándolo escaleras abajo. Ay, así sí, ¿no? Te rompo la pijama y te jalo de lo que alcanzo. Córrele, no de corre, le gritó. ¿Sí? Es decir, ahí va una inyección de emoción. Ahí. ¿Vale? Ok. Vamos a seguir. Pero ¿están viendo dónde identificamos, dónde hace falta poner la inyección de la emoción? Bueno. Número 4 de 5, pensamientos emocionales. Es muy útil agregarlos
con el propósito de expresar emociones. También varios por ahí dijeron, ¿cómo le hago? Bueno, si utilizas la primera persona del singular, agrega lo que el personaje percibe, es decir, desde su perspectiva emocional. Si tu narración está en tercera persona, es decir, preferentemente usen un narrador omnisciente, es decir, que tenga todo el conocimiento, y ahí sí vas a poder expresar todo lo que tú crees que está pensando, ese que está sintiendo y pensando ese personaje. ¿Sí? Mira mi ejemplo. Tuvo suerte, sabía que podía comerse el mundo a mordidas. Es ese pensamiento emocional, es ese pensamiento que te hace saltar de felicidad. Ilusión, emoción y entusiasmo estarían en ese pensamiento emocional. Tuvo suerte, sabía que podía comerse el mundo a mordidas. ¿Qué pensamiento emocional podrían ustedes crear? A ver, escríbanlo si quieren en el chat para no abrir y cerrar el micro. Pensamiento emocional, es decir, algo que estoy pensando y mi cuerpo lo acompaña con sensaciones, con químicos que suben y bajan. A ver, interrumpió la reunión poniéndose de pie de golpe. Renuncio, gritó y salió del salón tirando la puerta. Vean. Ahora, aquí falta el pensamiento emocional. Ajá. Sabiendo que no volvería jamás, por ejemplo, ¿sí? Renuncia, tira, se va, les dice a todos adiós, sabiendo que... Es decir, el pensamiento emocional es algo que está pensando, evidentemente, el personaje, acompañándolo de una emoción. No me dejes aquí solo. ¿Sí? Le rogó con lágrimas en los ojos. Entonces, ahí ya. Si me, no me dejes aquí solo, vamos a ponerle el pensamiento. Voy a morirme de tristeza. Entonces, no me dejes aquí solo. Pensamiento, voy a morirme de tristeza. Y la emoción. Le imploró con lágrimas en los ojos. ¿Sí? ¿Ven cómo se juntan las dos? Es decir, lo que estoy pensando me genera una emoción. Literal, es lo que hacemos en los seres humanos y lo vamos a poner en la historia. Estamos hablando de que puede ser bueno o puede ser, o sea, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿eh? Una emoción positiva. Vamos a suponer, fíjate, uno lindo que se me acaba de ocurrir. ¡Qué chiquitita es!, dijo la madre cuando le pusieron por primera vez a la bebé en sus brazos, ¿no? La siento, es parte de mí. Ajá. Entonces, está el pensamiento y está la emoción. La estrujó entre sus brazos y dijo, la siento como parte de mí. Entonces, ¿lo tenemos? ¿Tenemos la fórmula de esta herramienta? Bien. Ay. Alberto, te falta, lo que estás haciendo es solamente acción. Acuérdate, pensamiento que genera una emoción, ¿sí? Bien, cuando el avión emprendió vuelo fue libre. Sabía que no volvería a verlo nunca más. Bien, ajá. Es decir, hay una acción y hay un pensamiento. E incluso puedes poner, Jennifer, cuando el avión emprendió el vuelo, se sintió libre. Ahí tenemos ya una emoción. Sabía que no volvería a verlo nunca más. Ahí tenemos el pensamiento. Entonces, ¿qué verbos nos hablan de pensamientos? Saber, conocer, pensar, creer. Ajá. ¿Qué verbos nos hablan de sentimientos? Sentía, ¿qué otro? A ver. Asumía va para
intuía, muy bien. Vámonos a la quinta. Recuerdos y descripción emocional. Esta es una quinta alternativa, quinta herramienta, quinta habilidad para que ustedes puedan inyectarle emoción a sus textos, ¿sí? Es decir, reduce la velocidad de la narración, bájale a la narración y utiliza una descripción evocativa adicional para enfatizar la historia. Esto quiere decir, agrega una descripción a un recuerdo, algo que genere impacto emocional para el personaje, va a generar impacto emocional en el lector, ¿sí? El truco es hacerlo breve y poderoso. No te vayas a una descripción de recuerdo inmensa. Vete a aquello que sea realmente fuerte. Va el primero, lo pongo yo. Ahí estaba ella, frente a la casa derruida de su infancia. Al fondo, todavía se podían percibir ecos de aquellos juegos infantiles. Tenemos un recuerdo, tenemos una descripción, la casa ya está derruida y es tan emocional para ella que todavía escucha aquellos juegos de su infancia. ¿Qué representa? Melancolía, cariño, añoranza. ¿Se animan a hacer dos? Vamos a ver. Eva. El olor de los jazmines inundó su corazón como nunca antes. ¿Y cuál sería el recuerdo, Eva? Va muy bien, pero hay que terminarlo. El olor de los jardines inundó su corazón, como cuando visitaba la casa de la abuela. ¿Cuál es el recuerdo? La casa de la abuela. ¿Qué lo enciende? El olor de los jardines. ¿Sí? Vamos a recapitular. Y aquí lo tenemos. 1. Lenguaje corporal. Transmite muy claramente la mayoría de las emociones. Digamos que es la herramienta más sencilla, más fácil, porque podemos jugar con un montón de alternativas del lenguaje corporal. Es una muy buena opción para secuencias de ritmo rápido y añade siempre algo más a un diálogo. Ejemplo, se cruzó de brazos cuando le dijo que no participaría de ese negocio. Estamos hablando de negación, cierre, poca comunicación en el ejemplo. El lenguaje corporal dice mucho de lo que está actuando el personaje. 2. Vámonos a la parte interna. Las sensaciones internas son mariposas en el estómago, presión en el pecho, un corazón acelerado, etc. Se van a caracterizar por ser involuntarias y porque no se pueden comprobar claramente desde el exterior. Tendríamos que, o el otro personaje, ser muy observador para ello. Las hace muy útiles porque incluso cuando el personaje no lo quiera decir o quiera ocultar una emoción, a través de una sensación interna, el lector puede saberlo. Es una segunda manera de inyectarle emoción a tu texto. La tercera forma de hacerlo es firmeza en el personaje.
Cuando ustedes tengan una posibilidad de inyectarle firmeza, háganlo. Esto quiere decir, observa los hechos tal cual lo van a interpretar los personajes. Y cuando tú creas que ahí debe de haber muchísimo más énfasis, hazlo con firmeza. Es la tercera manera de inyectar emoción y puede ser como mi ejemplo. Le exigió terminar con esa relación de amistad. Es mucho más firme que cualquier otra posibilidad. Cuarta herramienta, pensamientos emocionales. Acuérdense, no es nada más la emoción, es también unirla con lo que piensa. Es el propósito de expresión mucho más completo. Es la perspectiva emocional y cómo lo traduce en un pensamiento. Tuvo suerte. Y aquí podríamos poner incluso pensó. Sabía que podía comerse el mundo a mordidas. Estamos hablando de una emoción. ¿Qué pasa cuando te comes el mundo a mordidas? Que, bueno, lo tienes todo para hacerla. Y el verbo saber, conocer, ¿no? Acertar, etcétera, hace que me dirija al pensamiento. La quinta herramienta, recuerdo y descripción emocional. El recuerdo hace muchísimo cuando queremos inyectar emoción a nuestro texto. ¿Por qué? Uno, porque vamos a reducir la velocidad de la narración y con un solo recuerdo bien descrito se dice mucho de la historia, no solamente de la historia actual, también de dónde viene el personaje. Ahí estaba ella frente a la casa derruida de su infancia. Al fondo, todavía se podían percibir ecos de aquellos juegos infantiles. Este recuerdo emocional, por eso no es solamente se acordó de la casa de su infancia y luego le gustaba, no le gustaba, lo pasó bien, no lo pasó bien, fue un hogar, fue una cárcel. Por eso no solo es el recuerdo, es el recuerdo cargado de emotividad. Esto hace que tu texto tenga mucha más emoción. Y bueno, vamos a cerrar la clase maestra de hoy. Vuelvan por favor a la pregunta del principio. ¿Qué crees que puede faltarle a tu texto para realzarlo y hacerlo más atractivo? Analiza las 5 herramientas que acabamos de ver. Lenguaje corporal, sensaciones internas, firmeza del personaje, pensamientos emocionales o recuerdos y descripción emocional. Y aquí hagamos hincapié en algo. Pensamiento emocional es muchas veces en el presente y recuerdo y descripción emocional es irse al pasado del personaje. Ahora te voy a pedir que hagas lo siguiente para terminar. Selecciona de estas 5 cuáles pueden ser útiles para ti, de acuerdo a lo que respondiste al inicio de la clase. Después, enuméralas en orden de importancia y de utilidad para ti, para tu escritura. Y por último, de hoy en adelante, utilízalas y mide el cambio a mejor en tus historias. Y como vamos a ir pianito, quiero saber cuál es la primera que van a poner en acción. Luego integren 2, luego 3, luego 4 y luego 5. Pero empiecen por una. A ver,
Guadalupe, ¿cuál es la que vas a comenzar a emplear? Lupita Arias. Creo que me faltan sensaciones corporales. Bien. Sensaciones corporales. Excelente. Ya, no digas creo. Me faltan sensaciones Voy para allá. y vas hacia allá. Excelente. Gracias. Adriana Martínez, ¿cuál es la primera que vas a emplear? Ay, Esperanza, estoy hecha bolas porque, mira, empleo unas y otras no, entonces, bueno, Empieza me parece, por una. sí, me parece, o sea, sensaciones internas, se me hace muy, creo que voy a empezar por ahí, sensaciones internas. Perfecto, sensaciones internas, genial. Es decir, lo que no quiere el personaje No. que se sepa, pero es involuntario, pero a ver cómo le hago. Genial, perfecto. No todo se ve, no todo es evidente en las historias, ¿eh? No todo se explica, acuérdense. A ver, Siglinde, ¿por cuál va a empezar? De la que no uso es firmeza del personaje. Esa voy a empezar a usarla más. ¿Cuál, perdón? Firmeza del personaje. Firmeza, genial. Que no se quede blando, que algo que realmente esté viviendo el personaje a flor de piel sea constatable para el lector. ¿Sí? Bien, a ver, vámonos con Cintia Nava. ¿Con cuál empiezas? Una de 5, se las pongo facilita. Recuerdos y descripción emocional, creo que macha mucho para darle mucho punch. Me encanta. La inyección de recuerdo y la emotividad del recuerdo, como dices, le echa mucho punch a la historia. Siempre basado, ojo, en lo que es el personaje y el pasado del personaje, ¿eh? Para que todo tenga una razón de ser. ¿Qué hace la chica enfrente de una casa derruida de su infancia? Tiene que tener una razón de ser, ¿vale? Eso está buenísimo. A ver, ¿quién más? ¿Quién? Mónica, ¿tú cuál? A la 1, a las 2, ¿con cuál empiezas? Las sensaciones, perdón, el lenguaje corporal. Tú te vas por el lenguaje corporal, buenísimo. Teresita Menéndez, ¿tú por cuál te vas? Hola, yo puse pensamientos emocionales como la primera. Me encanta, pensamientos emocionales, buenísimo. Acuérdense, esa, digamos que es como un churrito, como un doble sentido, como algo que está, ¿no? Porque no solamente es la emoción, es el pensamiento y la emoción. Pongan ahí como una unión de las dos, ¿sí? No solo es lo físico, no solo es lo interior, no solo es hay todo. Carlos, ¿con cuál vas a empezar tú? Pensamientos emocionales. Me gustó mucho como esta cosa que tienes que juntar, salir de lo común. Y como todas las analogías, me abriste la mente con lo del corcho. Entonces dije, ¿cómo puedes decirlo normal de una manera un poquito más creativa? Entonces eso, voy a arrancarlo. Me voy a obsesionar. Claro, y bueno, todo esto, por supuesto, pueden ustedes irlo incorporando, lo que ustedes crean, lo que a ustedes les funcione, si se divierten, pero estas 5 herramientas son algo que les va a funcionar muy bien, que es como una manera también de hacerlo muy dirigido, es decir, me voy a la emoción, me voy a la parte física, me voy al interior, me voy al recuerdo, y entonces no tenemos como esa pérdida de, pues, ¿qué es emoción? Bueno, pues emoción es precisamente lo que acabamos de ver hoy, es comprender que nosotros como escritores y como escritoras llevamos la batuta de la historia y que aquello que yo quiera resaltar tiene que ser resaltado. ¿Por qué? Porque por algo me lo está pidiendo la historia. Y estas 5 herramientas te van a ayudar muchísimo. Espero les haya gustado la clase maestra de junio. Váyanse por sus chilaquiles, por sus molletes y nos vemos en julio. Y en julio tenemos una clase maestra, pero padre también. ¿Cómo le hago para saber que mi texto ya quedó? ¿Cómo reviso mi texto? Nos vemos a finales de julio, ¿les parece bien? Sí, gracias por todo, Esperanza. Muchas gracias, como siempre. Me encantó, padrísima. Muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana a Que sea todos. Buen día. Bye. Gracias. Hasta luego. Gusto verlos. Gracias. Feliz, ¿verdad? Chao.